desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Desde el versículo 1 al 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, sin que nosotros hayamos hecho nada, por su pura iniciativa, nos eligió o eligió un pueblo entre las naciones. Hasta luego miramos lo que era la misericordia de Dios, y el versículo 3 al 5 decía: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para una herencia reservada en los cielos para vosotros. Y nos hablaba también de esa misericordia en la tierra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y el último mensaje que veíamos, que era el versículo 6 al 9, en lo cual os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es posible, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, hablando de la alegría que Dios nos puede dar en medio del sufrimiento. Hoy, 1 de Pedro 1, 10 al 12, nos enseñará acerca de la historia de la salvación, y así estar mucho más seguros y llenos de esperanza para este tiempo adverso. Entonces, conozca la historia de su salvación. Hoy en este espacio, una pequeña parte de la historia de su salvación. ¿Con qué fin? Confirmar su fe al examinar los 4 personajes que intervinieron en esa salvación, o le pondré también la gracia destinada. La gracia destinada o la salvación de Dios. Primer personaje: los profetas la describieron. Los profetas describieron dicha salvación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La revelación de la gracia futura, el Mesías, fue un proceso donde ellos investigaron la gracia destinada. Y cuando hablamos de un proceso, estamos hablando que esa revelación, claro, algún día se sentaron a escribir, en algún momento se sentaron a escribir, pero no quiere decir que haya sido dictado algo sin que no tuviera fundamento, compromiso, dedicación. Ellos supieron de la gracia destinada, y al saber de la gracia destinada empezaron a inquirir diligentemente y a indagar. Y así el Señor se reveló, y le reveló que esa gracia destinada era tanto para judíos como para gentiles. Salvación, la palabra soterián, es la liberación eterna del pecado y de la ira de Dios, y la preservación del alma en su nuevo estado, en su nueva vida espiritual, por medio de el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como Salvador y como Señor. Los profetas inquirieron y buscaron con diligencia acerca de esta gracia destinada. La Biblia nos habla desde Noé de esta gracia destinada. Mire lo que dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando hablaba de ese contexto, en ese tiempo decía que
el mal se había multiplicado y vio Dios que los pensamientos de los hombres eran cada día peores, sus actos, por lo cual Dios dijo: destruiré la tierra. Pero en medio de la destrucción, Noé halló gracia a los ojos de Dios, que para esta época de destrucción, de muerte, de zozobra, usted también pueda hallar gracia delante de Dios. Más adelante, allá por antes del año 1000, el rey David también halló gracia delante de Dios. Y ese mismo rey David escribió el Salmo 3:8, que dice así: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ojalá tomáramos ese versículo en el día de hoy para decir: hoy, Señor, en medio de estos tiempos difíciles, la salvación es tuya, oh Dios, y sobre tus hijos y sobre tu pueblo sea tu gracia, sea tu bendición. Igualmente Isaías, 700 años antes que viniera Jesucristo, lo expresó en Isaías 55, versículo 1 y versículo 2. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. También los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Alguien tenía que pagar un precio, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien tenía que pagar, e Isaías nos dice, no lo anuncia, que el pago por esta gracia destinada debería ser cancelada por alguien. Isaías nos lo expresa en 53, 4 y 5 de Isaías. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 700 años antes, Isaías estaba poniendo el marco o el escenario de lo que iba a suceder: la muerte de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Isaías describe igualmente el sufrimiento que iba a tener este Mesías y también su contundente victoria. Isaías 9, 6 y 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. El cumplimiento de la gracia destinada, el Señor Jesucristo, nuestra salvación. Él
venía a salvar el mundo. Luego pasan los años, viene Jesús, se hace hombre, y la Biblia dice que a la edad de 30 años empieza su ministerio. Y cuando empieza su ministerio, en una de esas ocasiones, en medio de toda la gente que le seguía, los judíos y algunos que no lo eran, de pronto él lee el profeta Isaías. Lee lo que 700 años antes se había dicho de él, diciendo que él era el cumplimiento de lo que 700 años atrás se había dicho. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 4, 17 al 18 y el versículo 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús le estaba diciendo: aquí está, de lo que se había profetizado, he aquí, aquí estoy para predicar nuevas a los abatidos. Conozca la historia de su salvación eterna. ¿Con qué fin? Nos invita el apóstol Pedro en capítulo 1, 10 al 12. El de confirmar nuestra fe al examinar los 4 personajes que intervinieron en la salvación. Los primeros, los profetas. Los profetas describieron esta gracia destinada o esta salvación. Número 2, el Espíritu la dictó. El Espíritu Santo la dictó. De todos los personajes, este es el principal. Dios mismo, Dios Espíritu, el mismo que inspiró a los profetas, ahora mueve a Pedro a escribir esta carta para la iglesia. Primera de Pedro 1:11 dice así, después de decir los profetas que profetizaron acerca de esta salvación, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, y dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En cuanto al tiempo y la persona, quién y cuándo, o cuándo y quién, en cuanto al tiempo, no podían llegar a saber la fecha. Ellos simplemente iban caminando e iban profetizando, pero ellos sí conocían algunas señales, rasgos y ciertos eventos que caracterizarían la gracia destinada. Ellos tuvieron la misma inquietud que hay en nosotros en cuanto a la manifestación de la gracia destinada para los últimos tiempos. Ellos para el que había de venir, la primera venida de Jesucristo, nosotros para la segunda venida de Jesucristo. Tenemos esa duda: ¿cuándo serán estas cosas, Señor? ¿Cuándo será tu fin? El fin de los tiempos. La respuesta fue y es: el Señor les dijo en cierta ocasión en Hechos que no les correspondía a Él saber los tiempos ni las sazones del Padre, en Hechos 1. Pero aquí el texto que voy a leer nos va a decir la actitud que ellos deberían tener y la actitud que nosotros debemos tener frente
a los hechos futuros. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús estaba anunciado por muchos siglos, pero llegó el tiempo de aparecer por primera vez. Jesús es anunciado ahora por muchos siglos, más de 2000 años de su segunda venida, pero así como vino una vez, así volverá. Ahora hablemos de este segundo personaje, del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu de Cristo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, confirmando que los dos son uno. El Espíritu de Cristo. El Padre envió al Hijo y el Hijo se va a ir. Dice: no los dejaré huérfanos, me iré, pero les enviaré el Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Dice: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué evidencia habría para que estuvieran en ellos? ¿Para qué estaría en ellos? Para inspirarles como hombres comunes y corrientes a los profetas a escribir la profecía, la revelación, la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 nos dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Permítame decirle lo siguiente: si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues usted tiene dos alternativas: una, que usted esté equivocado, o una, que usted está en lo cierto. Si usted pensara que está en lo cierto, que la Biblia fue escrita solamente por hombres no inspirados por Dios y que no es la palabra de Dios, pues usted puede pensarlo así. Pero si usted se llega a equivocar, la segunda alternativa que usted tiene, si usted se llega a equivocar en eso, usted no está yendo contra los hombres que escribieron. Usted no está yendo contra los hombres que hoy hablan esta palabra. Usted estaría yendo directamente, desafiando a Dios y cuestionando lo que Él sí hizo. La Biblia dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, aunque eran hombres comunes y corrientes, y que lo que está escrito es la palabra de Dios. Y este es nuestro fundamento. Dios mismo ha inspirado, Dios mismo ha dictado y preservado su palabra. Él la cuida. ¿Y cómo la ha cuidado? ¿Por medio de una sola generación? Por medio de muchas generaciones. Muchas generaciones han profetizado. Amós 3, 7 y 8 nos habla de ese cuidado. Mire lo que dice Amós 3, 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Estas profecías del pasado apuntaron a muchos eventos, pero en cuanto a la centralidad de la gracia destinada, apuntaron a los padecimientos o sufrimientos de Jesucristo y también a su glorificación o su gran victoria. Y así tanto los padecimientos como la glorificación de Jesucristo. De igual forma, para nosotros en nuestra vida, el apóstol Pablo escribe que también existirán en nosotros padecimientos, pero también glorificación, sufrimientos, pero también corona, luchas,
pero también bendiciones. Tribulaciones, pero también consuelo. Por eso creemos que en esta época y que estamos viviendo algo tan adverso, es cierto, pero el Señor todavía está acá y el Señor nos va a consolar y el Señor nos va a bendecir. Por eso Romanos 8:17 dice: y si hijos, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acabé de leer Romanos 8:17. Cada creyente debe conocer la historia de su salvación. Si los profetas que profetizaron acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron, nosotros también debemos juiciosamente leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Conozca la historia de su salvación. ¿Con qué fin? Confirmar su fe al examinar los personajes hoy que intervinieron en el mensaje de salvación. 4 personajes, le he hablado de 2. Los profetas la describieron la salvación. El Espíritu Santo dictó estos escritos y habló acerca de esta gracia destinada. Número 3, los apóstoles la declararon. Los apóstoles la declararon. Los profetas fueron los encargados en su tiempo de anunciar al que había de venir. Ahora los apóstoles empezarían a hablar de aquel que vino. Primera de Pedro 1:12. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hasta ahí nomás. Entonces dice: a estos, los profetas, se les reveló que no para sí mismo, o sea, para sí mismos los profetas, sino para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿A quiénes se refieren? Cuando dice nosotros, está hablando Pedro, a los de aquella época, y claro, de forma figurada hoy para nosotros. Han sido escritas estas cosas. Sino para nosotros, dice Pedro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estos profetas no lograrían ver el cumplimiento de sus profecías. Por eso cuando Jesús apareció, Jesús habló de estos profetas, que si estos profetas estuvieran, hubieran sido muy felices de ver la venida, así como Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O cuando le mandó a preguntar, estando en la cárcel, Juan el Bautista: Señor, ¿eres Jesús? A su primo le mandó a decir a Jesús: ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesús dijo: ¿no veis? Los ciegos ven, los sordos oyen, y todos los milagros, los cojos andan, y todos los milagros y manifestaciones que estaban escritas en los profetas. Jesús dijo en Lucas 10, 23 y 24, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios inspiró a hombres que escribieran su palabra, y ahora a esos hombres les ilumina y les impulsa por medio de sí mismo, es decir, por su espíritu, por el Espíritu de Cristo, a predicar estas buenas nuevas
esta gracia destinada, esta salvación para el mundo. Dios vino a ellos y los capacitó para hablar su evangelio, las buenas noticias. ¿Y cómo lo hizo? Enviando al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Quiero invitarle a que leamos un texto, unos versículos, son varios, pero que son muy relevantes para que recordemos siempre que la venida del Señor Jesucristo fue en ese tiempo y en ese momento para que ellos pudieran, o el resultado de su venida, pudieran anunciar las maravillas de Dios hacia todas las naciones y hacia todo el mundo. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, no balbucear, sino hablar, cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, diciéndonos que la venida del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo tenía como principal fundamento no la edificación personal con lenguas angélicas, sino el alcance de las naciones al contar de las maravillas de Dios por medio de derramamiento de lenguas o derramamiento de idiomas, para que cada uno pudiera hablar acerca de las maravillas de Dios. Es decir, como si estuvieran aquí alemanes, franceses, húngaros, rumanos, etíopes, y viniera el Espíritu Santo sobre colombianos, digámoslo así, y en la venida del Espíritu Santo unos hablaran francés, otros alemán, otros idioma de Rumania y de las otras naciones, con el fin que escucharan las maravillas de Dios, no con el fin de que se edificaran a sí mismos. Hoy en el devocional el Señor nos hablaba que el evangelio, el apostolado, el ser apartado es para que podamos predicar la palabra de Dios a las naciones, para que las naciones vengan a la obediencia de la fe. Y esa es la tarea principal de la iglesia. Luego de esta experiencia, decía, no para ellos mismos, sino para nosotros, nos fue anunciada esa salvación, decía Pedro. Ahora Pedro va a predicar eso que ha estado profetizado, va a declararlo, va a predicar de esta gracia destinada. Y en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39 dice así: Pedro da un sermón, y dentro de ese sermón voy a rescatar los versículos de invitación que él hace para el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa,
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Diciéndonos que nuestra obligación es predicar y la de Dios convencer, y la suya responder a ese convencimiento para perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo. Y la promesa no solamente es para nosotros, sino para nuestros hijos. Si usted cree en el Señor Jesucristo hoy, será salvo usted y toda su casa con el tiempo, con los meses, con los años. Y usted sentirá regocijo al ver su familia venir a Jesús. ¿Cuál es la condición? Arrepiéntase de sus pecados y ponga su fe únicamente en Jesucristo, el que es la gracia destinada, el que ha sido profetizado durante muchos siglos atrás y anunciado por los apóstoles y hoy predicado por su iglesia. Hemos conocido la historia de la salvación, hemos podido confirmar, o estamos tratando de que podamos confirmar nuestra fe. Y estamos examinando 4 personajes que intervinieron en esa gracia destinada o en esa salvación. Los profetas la describieron, el Espíritu la dictó, los apóstoles la declararon y por último los ángeles la divisaron. La divisaron. Y la pregunta sería, ¿existen los ángeles? ¿Qué tienen que ver con esta gracia destinada, con esta salvación? Mi última frase, 1 Pedro 1:12b de nuestro estudio o reflexión, meditación en cuestión, dice 1:12b: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están expectantes, con pasión, mirando la respuesta al evangelio. Ellos no son expectantes, ociosos al mirar, pues ellos han sido instrumentos de Dios desde el principio, han participado del plan de la salvación. ¿Usted recuerda el ángel Gabriel? El ángel Gabriel anunció el nacimiento del Señor a María. Mire Lucas 1:30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Los ángeles son mensajeros, han sido mensajeros también de esta salvación, pero también han sido fieles compañeros o acompañantes, por ejemplo, en la prueba que tuvo Jesús o en la tentación que cuando el diablo vino a tentarlo. Mateo 4:11 dice: el diablo entonces le dejó después de que Satanás le tentó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles no solamente son mensajeros, sino vienen a fortalecer. Cuando Jesús resucitó, estaban al lado de la tumba, diciendo que no solamente tenemos una grande nube de testigos hablando de héroes de la fe, sino que también los ángeles están mirando nuestro caminar. Mateo 28:5 dice, Mateo 28:5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres cuando fueron a buscar el cuerpo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Otra vez es mensajero. Ahora ellos se oponen. Los ángeles, ¿qué tarea hacen hoy? Ellos hoy
se oponen, o durante todos los siglos se oponen a los demonios. Están en constante lucha. ¿Recuerda Daniel? El tiempo de Daniel, cuando decidió, ya he dado la respuesta, pero se ha interpuesto espíritus, demonios frente a la respuesta. Y así sucede. Hay respuestas que ya Dios dio, pero que el enemigo las está demorando, pero ya están dadas. Simplemente venza al enemigo esperándolas. Y eso es lo que estamos haciendo en esta época. Ellos se oponen a los demonios y además nos sirven a nosotros, enviados por el Rey Jesucristo. Le aclaro. Mire Hebreos 1:14. Leamos. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Le aclaro muy bien. Es la tarea de ellos, pero usted no tiene que invocar ángeles, ni debe creer la mentira falsa que cada uno tiene su ángel y yo debo hablar con mi ángel. ¿Qué mentira es esa? Usted tiene que ir a Dios y Dios enviará a sus ángeles acerca de suyo para que su pie no tropiece. Es el Señor que los mandará, porque el único mediador e intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Lo último que diré de los ángeles es que ellos se regocijan grandemente cuando un pecador se arrepiente y recibe por la fe al Señor Jesucristo. Ellos sienten gozo y alegría. Lucas 15, 7 y 10. Lucas 15, 7 y 10. La escritura nos va a decir lo siguiente: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente en el cielo, escuche bien, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Quiere arrepentirse? Arrepiéntase de sus pecados. Comparta la alegría del Padre. Comparta la alegría del cielo. Cuando usted viene a Jesús, usted no se queda sin testimonio. No es que en el cielo haya fiesta y solamente alegría. Usted, cuando venga Jesús a su vida, la amargura se irá, la tristeza será consolada y esa alegría del cielo vendrá sobre usted. Esta alegría que tienen los ángeles. Lo que debe hacer es arrepentirse de sus pecados y creer en la venida de Jesucristo, creer en Dios, confesándolo por la fe. Un gran evento que no tenga historia no es de fiar. Nuestra común salvación o nuestra gracia destinada fue el evento más grande del mundo que dividió la historia de la humanidad. Y este es nuestro fundamento. Y esta es la historia de la salvación. ¿Por qué no hace una oración sencilla? Repita conmigo de corazón: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias porque esta fe no es cualquier fe. Es una fe que tiene historia, que ha sido predestinada desde el cielo y en la tierra. Ha sido testificada durante los siglos, profetizada, confirmada, ahora anunciada. Que esa gracia destinada, que esa salvación venga a mí, Jesús. Que el Espíritu de Cristo venga a mí. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este es nuestro fundamento, la historia de nuestra salvación. Dios le bendiga.